Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy, viernes del Sagrado Corazón de Jesús, 2 de agosto del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la Palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, siervo vuestro, amigo y hermano, en Campus, Vereda La Estrella, parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Avia Yala, Laudato Si. Y nadie es profeta en su propia tierra, lo decía Jesús en el Evangelio de San Mateo, con su propia familia, con su propia parentela, su propia comunidad. Es rechazado. No hacía más milagros por la falta de fe, porque no le creen a Dios, no creen en Dios y no quieren crear con Dios Padre. Y así también al profeta Jeremías, que en la exhortación al pueblo por el anuncio del Señor, de la verdad, la destrucción del pueblo, del templo, de la ciudad de Silo, en el reino de Joaquín, tampoco querían escuchar las reconvenciones del profeta, que viene a anunciar la verdad, a denunciar lo que es contrario a la verdad y a pronunciar los caminos de rectificación para llegar a la verdad. Pongámonos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la meditación de la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el capítulo 26, versículos 1 al 9, del profeta Jeremías. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, en Judá, el Señor se dirigió a Jeremías y le dijo: Párate en el atrio del templo y di todo lo que te ordené que dijeras a la gente que viene de la ciudad de Judá para adorar en el templo. No dejes nada por decir. Quizá te hagan caso y dejen de su mala conducta, y yo decida no castigarlos por sus malas acciones, como había pensado. Diles que yo, el Señor, digo: si no me hacen caso ni cumplen mis instrucciones que les he dado, ni hacen caso a las advertencias de mi siervo, los profetas, que una y otra vez les he enviado, y a los que ustedes han desobedecido, entonces haré con este templo lo que hice con el de Silo. Haré de esta ciudad un ejemplo de maldición para todas las naciones de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron estas palabras que Jeremías pronunció en el templo, y cuando él terminó de decir lo que el Señor le había ordenado, los sacerdotes, los profetas y el pueblo lo agarraron y le dijeron: vas a morir. ¿Cómo te atreves a decir en nombre del Señor que este templo quedará como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará sin habitantes? Y todo el pueblo se agolpó en el templo alrededor de Jeremías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Sálvame, Dios mío, porque estoy a punto de ahogarme y me estoy hundiendo en un pantano profundo y no tengo apoyo en los pies.
que me escuche tu gran bondad, Señor. Dios mío, tú sabes cuán necio he sido, no puedo esconderte mis pecados. Señor Dios Todopoderoso, que no pasen vergüenzas por mi culpa los que confían en ti. Dios de Israel, que no se decepciones por mi causa los que con ansia te buscan. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Me consume el celo por tu casa. En mí han recaído las ofensas de los que te insultan. Cuando lloro y ayuno se burlan de mí, y si me visto de luto, soy de hazme reír de todos. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Pero yo, Señor, a ti clamo. Dios mío, ayúdame ahora. Por tu gran amor, respóndeme. Por tu constante ayuda, sálvame. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Señor, respóndeme. Tú eres bueno y todo amor. Por tu inmensa ternura, fíjate en mí. No rechaces a este siervo tuyo. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Que su mesa y sus comidas de amistad se conviertan en trampa para ellos. Haz que se queden ciegos y que siempre los tiemblen las piernas. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Alabaré con cantos al nombre de Dios, lo alabaré con gratitud, y el Señor quedará más complacido que si le ofreciese un toro en sacrificio o un novillo con cuernos y pezuñas. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Alaben al Señor el cielo, la tierra y el mar y todos los seres que en ellos viven, pues Dios salvará a Sión y reconstruirá las ciudades de Judá. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 58, Jesús en Nazaret. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí y llegó a su propia tierra, donde comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar. La gente admirada decía: ¿dónde aprendió este todo lo que sabe? ¿Cómo puede hacer esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero y no es María su madre? ¿No es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? Y se resistieran a creer en él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a su profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros, porque aquella gente no tenía fe en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, Jesús con su familia, parientes, hermanos por ser de las tribus de Israel, hermanos del pueblo de Jacob, de las diversas culturas que las conformaban. Su parentela se extendía a parientes cercanos, porque Jesús no tuvo hermanos de sangre, es hijo único del Dios Padre Creador, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nacido de Santa María siempre Virgen, antes, durante y después del parto. Nunca tuvo más hijos. Y el hijo que tuvo es en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo da testimonio de ello, que es la verdad, es el mismo Jesús. Por eso es sacerdote, profeta y maestro. El maestro, el profeta y el sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, altar, sacrificio y oblación en sí mismo, y el testimonio de la verdad, porque es la verdad, obrado en espíritu y en verdad, y no le creían, porque la gente quiere escuchar lo que en sus corazones les dicta la conciencia, o lo que les dicta la mente desordenada, las ideologías desordenadas, ideas desordenadas, acciones desordenadas que surgen en el cuerpo, se nutren de la misma energía, de las mismas nutrientes, de las mismas fuerzas del cuerpo para hacer lo que no agrada a Dios. En ello hay gran distancia
de lo que pronuncia el Señor. Obrar en espíritu y en verdad es obrar según la misma verdad, el Verbo encarnado en María Santísima, más que la ley y los profetas, porque Jesús está superior a ellos. Jesús es el mismo Hijo de Dios humanado, es la divinidad encarnando esa humanidad que reviste de la segunda persona de la divinidad, y ello le permite tener la autoridad, la exusía, el poder, la convicción plena de que es coherente en lo que siente, en lo que piensa, en lo que dice, de que por sus obras, hechos y acciones se ven los testimonios de la verdad, y de que su ser, su vida y su obra siempre fue incólume, siempre fue intachable, fue siempre impecable. Es el fundador de la Iglesia, Cristo Jesús, con María Santísima, sin pecado original. También es la segunda en la Iglesia, conformando la gran comunidad que somos siendo, conformada por pecadores y todos llamados a la reconversión, como hacían a Jeremías a los habitantes de Judá en tiempo del rey Joaquín, por llamado del Señor, por mandato del Señor, a declarar que eran pueblos impíos, paganos, rebeldes, desobedientes, negligentes, y de eso tenemos mucho nosotros, seres amados. Somos de oídos necios, de palabras necias, de ojos necios frente a lo que hay que ver, frente a lo que hay que escuchar, frente a lo que hay que decir respectivamente. Somos incoherentes en el sentir, en el pensar y en el actuar, en el ser, en la vida y en la obra. Por las obras y en los hechos y en las acciones también somos incoherentes. Y esa incoherencia es la que llama al Señor a rectificar los caminos para evitar la destrucción, para evitar que la propia maldad los consuma, el renunciar al bien, el renunciar al bien vivir, renunciar a las bienaventuranzas, que es lo que nos llama el Señor. Pongámonos en gracia de Dios con el Sagrado Corazón de Jesús hoy, con María Santísima y San José, para que nos ayuden a caminar siempre a la derecha de Dios Padre, haciendo su santa voluntad y cumpliendo el plan divino, el plan de salvación, que es lo que nosotros necesitamos ayer, hoy y siempre. Escuchemos al profeta, seamos profetas, por el bautismo somos sacerdotes, somos profetas y somos reyes de ese reino interior, de ese corazón, para regir en el corazón mismo, ayudar a los corazones de los demás seres amados y de los no amados, y así ir expandiendo a la comunidad y a toda la humanidad, poco a poco. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.